Regreso de este su programa, Seminarios Penetrando en la Oscuridad, transmitiendo desde el 102.3 de tu FM, Estéreo Unción Radio, para todo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi nombre es Miguel Arévalo y para mí es un placer estar compartiéndote esta videocápsula de enseñanza que se llama Esperando en Él. Nosotros sabemos que esperar va a repercutir en el recibir aquello que nosotros estamos deseando, por el cual nosotros nos estamos poniendo en sacrificio y estamos haciendo que este cuerpo se mantenga estático, ya sea en la cola de las tortillas, en la cola del pan, o tal vez solamente esperando una llamada telefónica. La expectativa de lo que yo puedo recibir es lo que me mantiene en la espera. Pero, ¿qué te puede mantener a ti y a mí para poder esperar en el Señor? La pregunta es muy clara. ¿Qué puede mantenerte a ti en un sacrificio corporal o en una pausa de tus emociones o de tus actividades para recibir lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que puede lograr que tú esperes la promesa de Dios? Punto número 1. Si tú no tienes promesa de Dios, tú no puedes esperar en Él. Tú no puedes esperar en falso, pensar que como eres un hijo de Dios, hoy te puede llegar $1,000,000 de pesos. Y si ese $1,000,000 de pesos no te llega, entristecerte gravemente. Eso es esperar en falso. Pero yo puedo esperar, consciente de su promesa y del amor que me tiene, cuando la voz de Dios llega a mi corazón o audiblemente la puedo escuchar con esos oídos físicos. Cuando mis ojos se posan sobre la palabra de Dios, sobre la palabra escrita de Dios, sobre la Biblia, y una promesa brinca a mi corazón, y este logos se vuelve rema en mi vida, una palabra hablada que brinca del logos y se hace para mí real. Entonces, al tomar yo esta palabra, yo puedo dejar mis actividades y decir, en esta palabra, Señor, que yo sé que tú me has dado, yo voy a poner toda mi confianza y voy a esperar en ti. Dice la Escritura que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las fuerzas físicas también son incrementadas y las nuevas fuerzas de las que la palabra habla son fuerzas que ni tú ni yo conocemos. Por eso dice nuevas fuerzas. No son las fuerzas que yo recibo después de poner a dormir mi cuerpo y cuando amanece y despierto o me duermo la siesta ya me recupero un poquito de cansancio. No son nuevas fuerzas, eso solamente es cargar pila. Son las mismas fuerzas que tú tienes. Nuevas fuerzas están comparados a que si un niño no puede cargar un balde de 20 litros, cuando él espera en el Señor, él va a poder cargar ese balde de 20 litros, poniendo la figura de la cubeta de 20 litros como una carga, como una situación adversa, como algo que le está sucediendo en su vida. Hoy yo tengo fuerzas para soportar adversidades que yo no tenía hace 2 años, porque cada vez que la promesa de Dios llega a mi vida, yo crezco en nuevas fuerzas. Cosas que antes me espantaban, hoy ya no me espantan. Cosas que antes me hacían correr, hoy ya no me hacen correr. Así que es muy importante que nosotros entendamos esta palabra. Te voy a leer lo que le pasó a alguien que se llamó Juan y que le apodaron el Bautista. Vamos a la Escritura, en Mateo, capítulo número 11, versículos del 1 al 6, que a la letra dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar, que son 2 cosas muy importantes, en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Escucha bien la pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan, las cosas que oís y veis.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hasta ahí la palabra escrita. La pregunta es bastante importante, porque Juan declaró del Cristo. Juan declaró a sus mismos discípulos, y puede ser que alguno de ellos es el que volvió a enviar, pero él ya estando en la cárcel, a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o habíamos de estar esperando a otro. En Juan 1:29, categóricamente el Bautista declara a sus discípulos en la cima de su ministerio: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas 3:16, categóricamente vuelve a afirmar, cuando la gente le preguntó si él era el Cristo, él dijo: viene uno más poderoso que yo. Y me llama la atención que dice que él es poderoso, pero que el Cristo, el que viene atrás de él, es más poderoso. Y luego dice, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Eso lo dice en Lucas, pero en Mateo 3 dice, y yo no soy digno de llevar esos zapatos. Ahora, también afirma, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Si el Bautista había hablado con esta fuerza de la identidad de Jesucristo, de la identidad de Jesús, ¿por qué ahora que está en la cárcel el Bautista manda esta pregunta con sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué es lo que ha hecho que el Bautista decaiga en su esperanza? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos hace decaer también en nuestra esperanza? Y voy a poner el dedo sobre la llaga, porque muchas veces las formas como la gente trata nuestra vida hacen que nosotros decaigamos, y nuestra esperanza la tendremos necesariamente que levantar y ponerla en el que nos dio la palabra para convencernos de su identidad y de su amor, y eso es nuestro Papá Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos esperando, pueden suceder cosas, que vengan gentes y se metan en contra de nuestra vida, que vengan adversidades y sucedan cosas que no estamos nosotros esperando, pero que esas cosas que rodean nuestra genuina espera en la palabra verdadera de Dios pueden hacer que nosotros menguemos como el Bautista, bajó la cabeza. Y algo que sí quiero resaltar bastante es que el Bautista había terminado su carrera, y esta pregunta parece una pregunta fuera de razón, parece una pregunta que está extraviada en la razón del Bautista. Parece que ya no está en sus cabales, parece que la locura está empezando a acompañarlo, pero su carrera la ha terminado. Y Jesús encomia con palabras de gran respeto la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Pero Jesucristo no fue a visitar a la cárcel a Juan.